platicaremos sobre la truculenta y cochina estrategia de unas organizaciones que están siendo apoyadas por politiquillos para llevar a un juicio político a López Obrador. Te diremos quién está detrás de todo esto. Veremos, para nuestra no sorpresa, que Felipe Calderón le llamó a López Obrador cobarde. Ahora sí que enloqueció y nos dio una muestra de toda la cochinada que brota sobre sus entrañas. Veremos también cuáles son las diversas reacciones, las posturas, las lecturas políticas que hay sobre este tema. También traeremos nuestra espinosa conclusión, porque les arde, les duele y les comezonea el hecho de que López Obrador intente hacer pública la corrupción que existe con algunos jueces, quienes a la primera de cambio se venden y se ponen ahí a los intereses de cualquier empresario que está perdiendo millones porque ya no se les está dando su mochada. Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos: Felipe Calderón enloquece y llama cobarde a López Obrador. Lo intentan acusar de romper la división de poderes y podrían pedir un juicio político en su contra. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? No sé si ustedes estén de acuerdo con nosotros, pero hace unos días nosotros publicamos en Twitter que si Felipe Calderón, ese Felipidrín Calderón, ese cliente número 1 del Tronayan y del Bacacho, si hubiera hecho durante su gobierno mínimo la mitad de todo lo que exige y que quiere que López Obrador haga y que vocifera todos los días en Twitter, nuestro país sería completamente diferente. Eso lo escribíamos en el equipo del Nopal Times y nosotros creemos enormemente porque vemos a Felipe Calderón un día despotricar contra López Obrador y el otro también y el otro peor. Y hoy nada menos vemos a Felipe Calderón que no solo está despotricando, no, el señor ya enloqueció. O si no, ustedes califiquen cómo fue que llamó a López Obrador. Publicó Calderón: es de cobardes atacar desde el poder a ciudadanos que se organizan para defender nuestros derechos. Mi solidaridad con Gustavo de Hoyos y Claudio X González. A ver. Estás diciéndole a López Obrador un cobarde por atacar ciudadanos. No, estos no son ciudadanos que buscan el bien común de México, el bien de la patria. Estos señores son empresarios que seguramente deben de tener muchos millones de negocios que se están perdiendo porque no se les benefició con la construcción del Naim, del aeropuerto de Texcoco, en donde sabíamos que había una burbuja inmobiliaria por todos los terrenos que se compraron aledaños alrededor de lo que sería el Naim, en donde iba a estar su verdadero negocio. Y para estar en contexto, todo esto lo dijo Felipe Calderón a la declaración de López Obrador de hacer público quiénes estaban detrás de los amparos y sobre todo cuál era el sentido de los jueces, lo cual es una garantía de transparencia que se tiene que cumplir desde el propio Poder Judicial. No es un tema de autoritarismo que López Obrador el día de buenas a primeras quiera ir a atacar al Poder Judicial. No, el señor simplemente está ejerciendo su libertad de expresión, pero sobre todo la libertad a la transparencia, a que exista un buen gobierno. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo López Obrador? Recordemos sus palabras. Aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe, pues hay instancias y lo más que lograría serían demorar el proyecto. Eso es lo único. Y además, si eso lo lograran, yo tendría aquí que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables. O sea, no iban a quedar en el anonimato. A ver, este señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó. Y nosotros consideramos de que es injusto. Entonces, defenderíamos el interés nacional. Por otro lado, nos llamaba la atención cómo la barra mexicana de abogados
también le está haciendo el caldo gordo a Felipe Calderón y a estos dos empresarios, a Gustavo de Hoyos y a Claudio X González, pues despotricaron, dijeron que López Obrador casi era lo peor por estar pidiendo o solicitando transparencia. ¿Qué fue lo que dijo este grupo de abogados? Veamos. Para eso tenemos esta publicación de Proceso. Primero lo señalaron de forma pública mediante un tuit en donde dijeron: a favor del Estado de Derecho, posicionamiento sobre las advertencias del Ejecutivo Federal con relación a los amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía. Y aquí, ahora sí, aquí tenemos la publicación de Proceso, la cual señala: dichos de López Obrador sobre amparos contra Santa Lucía atentan contra el Estado de Derecho. La barra mexicana del Colegio de Abogados consideró que los dichos del presidente López Obrador sobre que existen intereses políticos para frenar el aeropuerto de Santa Lucía atentan contra el Estado de Derecho. El pasado viernes, en su conferencia de prensa matutina, ya vimos que López Obrador hizo este señalamiento, que aún así el aeropuerto estaría listo en 2 años como se tiene programado, y que pues tal como a pesar de que organizaciones civiles que sirven a intereses políticos interpongan amparos. Y para cerrar con broche de oro, esta flamante barra mexicana de abogados exhortó a López Obrador para que efectivamente establezca y se mantenga un auténtico Estado de Derecho, con justicia y con democracia. En otras palabras, para que se hiciera a un lado, para que no opinara sobre la resolución de los jueces que estén en un dado caso favoreciendo o ayudando intereses de empresarios. No debemos perder de vista, mi querida familia Nopal Times, que no estamos hablando por hablar, sino porque ya se ha hecho público como muchos empresarios están abiertamente contra López Obrador, y el hecho de decir que Claudio X González o Gustavo de Hoyos están allí con toda esta estrategia, con sus cientos de amparos en contra del aeropuerto de Santa Lucía, déjenme decirles, mi querida familia, que no es un invento mío. Ya se han hecho varias documentaciones, ellos mismos en Twitter, el propio Claudio X González ha presumido como si fuera una gran acción estar defendiendo esa corrupción. Por favor, señor, qué curioso, qué irónico que usted, que se dice defensor de la transparencia, que va en contra de la corrupción, está defendiendo esta obra magnánima que es un nido de corrupción, está defendiendo todos estos otros intereses. Ahí sí no alcanzan las investigaciones. ¿De qué sirve tener reclutados? ¿De qué sirve tener pagados a muchos grandes investigadores si todo este tema de la corrupción del aeropuerto no se puede tocar, no se puede abordar? Ah, no, ¿verdad? Porque ahí sí estarían afectando a sus compadres, o quién sabe si también sus intereses. Eso, toda la protección. Vaya. También aquí tenemos que en el sitio de Polemón MX publicaron: Claudio X González y Gustavo de Hoyos detrás de los amparos contra Santa Lucía. Detrás de los 147 amparos que impiden el inicio de obras en la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía se encuentra el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, Claudio X González Guajardo, hijo de Claudio X Laporte, quien fue asesor cercano a Salinas de Gortari, y las organizaciones Mexicanos Unidos contra la Delincuencia y Causa Ciudadana, ambas promotoras de políticas contra la inseguridad y la delincuencia, que por cierto han estado muy cercanas a Felipe Calderón. Y aquí tenemos uno de los tweets en donde Claudio X González presume este colectivo, en donde señala: una nueva muestra de activación ciudadana, hashtag no más derroches, y de autonomía de nuestro poder judicial. Ahí sí, muy autónomo, y no dice que están protegiendo intereses de corrupción muy encumbrados. Pero si creían que eso no era suficiente, de ese descaro, de esa complicidad, déjenme decirles que también ya están pidiendo de forma loca, apenas con los 6 meses que lleva de gobierno López Obrador, ya están pidiendo un juicio político. Sí, así es, lo mismo que ocurrió en aquella ocasión del desafuero. Aquí ya están nuevamente pidiendo un juicio político contra López Obrador. ¿Quién está detrás de todo esto? Debemos tomar en cuenta esta nota publicada en Milenio, la cual dice: por permitir entrada de migrantes, piden juicio político contra López Obrador.
Oh, que la canción. Publicaron lo siguiente: activistas de la Red Nacional Ciudadana y del Congreso Nacional Ciudadano presentaron ante la Cámara de Diputados una denuncia de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por traición al pueblo de México, quien está encabezando este Congreso Ciudadano, nada más y nada menos que Gilberto Lozano, y en donde dijo: los representantes de las organizaciones acusaron al mandatario de poner en riesgo la soberanía nacional al permitir la entrada de miles de ciudadanos centroamericanos, cubanos y africanos, e incluso de células de delincuentes. Y dijo literalmente: el día de hoy presentamos una denuncia de juicio político por la actuación que en los últimos 5 meses ha estado realizando contra el pueblo de México el señor Andrés Manuel, con 20 hechos perfectamente documentados, entre los que destaca el poner la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo mexicano sometida a intereses extranjeros por la entrada de centroamericanos, cubanos, células islámicas, africanos, los maras salvatruchas, los que hoy en solo 4 meses han invadido a México, sostuvo Gilberto Lozano. Achisache los mariachis, cosan chanclas y guaraches. ¿Cómo ven, mi querida familia Nopal Times? Están acusando a López Obrador casi de ser el anticristo. No, pero para dar y cumplir lo prometido, déjenme mostrarles las diversas lecturas políticas con las que se prendió el cerro de las redes sociales para ahora sí ver y analizar y sacar nuestras propias conclusiones. Por ejemplo, publicó por un lado Juan Romero Hicks, que recordemos es el coordinador de los diputados del PAN, por lo tanto es un acérrimo crítico de López Obrador. ¿Y qué dijo en contra de AMLO? Dijo lo siguiente: el presidente tiene que aceptar sus errores, ya no puede utilizar sus mañaneras para amenazar, para denostar la división de poderes y ahora hasta para poner en duda los derechos humanos de los mexicanos. No lo vamos a permitir, tiene que aprender a escuchar. Hashtag yo también apoyo el amparo. Por otro lado, también publicó otro acérrimo crítico de López Obrador, como es Manuel Bernal, quien dijo: ante los excesos y actos autoritarios del presidente de la República, el mejor contrapeso es la aplicación del derecho. AMLO es presidente, pero no puede actuar como dueño del país. Respeto a la división de poderes. Ahora sí, están buscando este respeto, esta división de poderes. Y qué curioso que ellos no hablan, no despotrican, cuando desde el propio Poder Judicial están interviniendo, yendo más allá de sus facultades. Ahí sí, pasándose hasta por el arco del triunfo la Constitución. Y ejemplos tenemos muchos, pero ahí sí, no dicen ni pío, callan como momias. Otra crítica, la última que me gustaría mostrarles, de una acérrima crítica también de López Obrador, es esta, en donde dicen: si no respetan las decisiones del Poder Judicial Federal, no respetan la división de poderes y por ende la democracia. Ahora entiendo la necesidad que tenía el presidente por desprestigiar al Poder Judicial, crear una corte moral y desaparecer la actual, la necesidad de poner ministros amigos. Y ahora sí, después de ver estas críticas, tengamos los dos lados de la moneda y veamos también algunas posturas en donde apoyaron y respaldaron con todo a López Obrador. ¿De qué manera lo hicieron? Por ejemplo, tenemos a este usuario llamado Jorge Gómez, quien dijo: dicen unos abogados que López Obrador atenta contra el Estado de Derecho por criticar el amparo. Así pues, AMLO está vulnerando a unos hombres ricos que querían hacerse más ricos, construyendo un aeropuerto a precio altísimo y con corrupción. Pobres señores del dinero, están tan vulnerables. ¡Wow! ¡Qué interesante publicación de nuestro amigo Jorge Gómez! Como también muy interesante la publicación de Eva Prianti, quien dijo: al PRIAN ya le dicen el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Está buenísima, chequenla nada más y díganme si no tiene la razón. Al PRIAN ya le dicen el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque se está hundiendo solo, está lleno de corrupción, mantenerlo cuesta mucho, lo integran puros rateros y están amparados. ¿Cómo la ven? Y dicen, y los defienden puros colectivos corruptos y vividores del erario. ¡Wow! Y no, hombre, esta amiga andaba con todo. Tan es así que dijo: el colectivo Alto a la Delincuencia lo dirige una delincuente. Mexicanos contra la corrupción, el millonario corrupto. No más derroches, la Coparmex, los que derrochan nuestros impuestos. Unidos contra la trata, la que encubre la explotación. Y Seguridad con Paz, la secta de Fecal. ¡Wow! Muy interesante, pero nada alejada de la realidad, de la verdad. Todos los intereses que están detrás de toda esta gran preocupación por la división, por el Estado de Derecho. Una preocupación muy a modo, una preocupación
que no es congruente con lo que han pedido, con lo que han solicitado al transcurso o en el transcurso de tiempo. Por último, sobre este tema, mi querida familia Nopal Times, nosotros no estamos de acuerdo que se quiera manejar todo esto, esta situación, como que unos inocentes ciudadanos están siendo víctimas del presidente. No, hay que decir las cosas como son. Unos empresarios mañosos, colmillones, están ahí enloquecidos, furibundos, porque parece ser que ya se les acabó su minita de oro con la llegada de López Obrador. Ya no podrán seguir haciendo su aeropuerto y por eso les arde, les duele y les comezonea y están reuniéndose, fortaleciendo su mafia para intentar despotricar y sacar a López Obrador del gobierno. ¿Ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? ¿Qué tan lejos creen que pueda llegar la mafia del poder? ¿Creen que en algún momento dado pueda avanzar este juicio de procedencia, este juicio político, mejor dicho, lo que sea que opinen? Que salga su ronco pechorrelo. No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like. Nos vemos aquí todos los días. Y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos. El elevador era privado. No me hagas eso. El primer día dije, este elevador es de todos los trabajadores del fondo. Ahorita que platicábamos el tema de los críticos, hay uno en particular, se llama Felipe Calderón, que en su momento dijo que cada uno de los mexicanos era un Paco Ignacio Taibo pequeño. ¿Qué respuesta tiene para el señor? Bien, yo creo que ahí no vale la pena. El único pequeño que conozco es él, que cuando se ponía su sombrero de soldado parecía champiñón.